cuarto año de secundaria, bienvenido al taller de lectura. Estamos en la penúltima clase del bimestre y del año también, lo cual nos lleva a poder reflexionar un poquito, a poder repensar sobre nuestra clase, lo que hemos venido aprendiendo, lo que debemos mejorar en nuestros niveles de logro, ¿no? Asumiendo que nuestra competencia tiene niveles y cada nivel puede escalarse de cierta forma a ser mucho más competentes. Así que es importante, queridos campeones, de que podamos tener nosotros bastante en reflexión, siendo sobre todo cuarto año de secundaria, entendiendo que el texto es la herramienta principal para acceder a la información y el conocimiento. Y también que estamos a puertas de un examen de admisión, que todas las universidades te van a mandar a que leas mucho. Entonces eso va a ser súper importante. Vamos a hablar hoy día de un tema interesante del hombre de Neandertal. Cuando hablamos de biología y evolucionismo, a algunas personas surge temor porque sienten que esto choca con sus creencias religiosas. Y la verdad que es que no debería ser tanto así, porque no debemos asumir las cosas como únicas, como únicas o totalizantes. Al menos no cuando hacemos este ejercicio de entender que las dimensiones humanas son varias. Me explico. Yo muchas veces como profesor le puedo decir a un alumno, campeón, luego de la conjunción y, no va coma. Pero eso no es cierto. Le digo eso por un asunto didáctico, ¿no? Entonces, cuando uno usa un ejemplo por un tema didáctico, es una utilidad que estoy haciendo para que la persona lo entienda de manera más fácil en este momento. Entonces, eh, perfectamente podemos hablar de estas cosas a pesar que puedan, entre comillas, contradecir a otras, porque cada dimensión humana tiene su espacio, ¿no? Por ejemplo, yo creo de que si un alumno es ofendido por otro, debe principalmente él decirle a la persona, no me ofendas, por favor no me hables de esa manera, no me digas de esa forma, ¿no? O sea, hay que ser en ese lado un poco protestón. Pero creo que en las relaciones familiares uno no puede estar todo el tiempo con, no me mires, no hagas esto, no, porque la familia también se agota. Uno aprende con el tiempo que la comprensión y la paciencia para con la familia es algo que debemos cultivar y no debemos como que siempre cargar esa mochila del estar a la defensiva con los demás. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, ya entrando de lleno el tema de la evolución y el tema del hombre en cuanto a esta mirada biológica, antropológica y evolutiva, eh, cuando uno dice que el hombre desciende del mono no es tan exacto, ¿no? Desde un punto de vista genético o desde un punto de vista evolucionista, es que hay una especie de primate en particular, el cual dio a otro y dio a otro hasta llegar al Homo sapiens sapiens, ¿ya? Entonces, es como si hubiese, así como está el caballo, el burro, la cebra, ¿no? La mula, que todas son distintas con sus diferencias. El neandertal era un tipo, ¿no? Un tipo que convivió posiblemente con otras especies y muy posiblemente era como la alternancia del humano. Nosotros somos una raza de las varias razas de humanos que habían. ¿Por qué somos la única raza? ¿Por qué somos los predominantes? Porque son preguntas que todavía no hay una respuesta al 100%, pero que nos invita a pensar bastante. Oye, ¿qué está pasando, no? O sea, por qué la raza humana, la única, la Homo sapiens sapiens, fue la que se quedó en este mundo, ¿no? Porque somos más inteligentes, somos más fuertes. O sea, cuando un bebé nace requiere muchos cuidados que uno se pone a pensar cómo sobrevivían los bebés hace 1000 años atrás, ¿no? Con tan poco conocimiento o medio conocimiento diferente, ¿no? Sin las técnicas que ahora tenemos. Eh, y así muchas cosas nos puede dar a pensar. Así que esta lectura de hoy se va a enfocar en unos aspectos del hombre de Neandertal. Y te voy a pedir por favor que, como ya sabes, tengas tu ficha impresa. También tengas por esta ocasión una ficha que yo he preparado, la cual está para completar. Tienes tú este esquema.
Y vamos a ir poniendo algunos tópicos en la pizarra para que tú los puedas tener. Entonces, vamos a ir leyendo párrafo a párrafo y luego de cada párrafo vamos a charlarlo, explicarlo, debatirlo, ¿sí? Muy bien. Párrafo 1. Una de las controversias más prolongadas y acaloradas acerca de la evolución gira en torno a la relación genética entre los neandertales y los sucesores europeos. Los seres humanos modernos, que empezaron a desplazarse desde África hace unos 60.000 años, sustituyeron por completo a los neandertales o se aparearon con ellos. Es decir, los humanos completos, estos que descienden de Luz, y bueno, Luz es otro piteco me parece, pero estos humanos que aparecieron reemplazaron a los neandertales, o es que los humanos y los neandertales se aparearon y nosotros somos una combinación genética de ambos. Hay una gran pregunta, ¿no? O sea, hay recombinación de ADN de ambos. Bueno, de repente sí lo hay, debido a que todos somos un solo tronco primate original desde el punto de vista evolucionista y científico, ¿no? Entonces, el texto plantea qué pasó, ¿no? Se mezclaron, se reemplazaron, o de repente estos nuevos hombres modernos como que mataron a los neandertales. ¿Qué pasó, no? Y luego sigue respondiendo, ¿no? En 1997, el genetista Svante Pavó, adscrito en esa época a la Universidad de Múnich, asestó un duro golpe a la segunda hipótesis, al estudiar un hueso del brazo de un neandertal original. Ah, ya. Entonces, él estudió al neandertal para ver si ese neandertal tenía material genético de estos humanos o estos sapiens o eran puramente neandertales, ¿no? A ver qué había pasado, ¿no? Entonces, eh, la pregunta en el párrafo 1, ¿no? Es humanos y neandertales se aparearon, y lo voy a poner como pregunta porque es como se muestra. ¿No? Entonces, cuando tenemos nosotros este tema, puede surgir como que hasta la duda, ¿no? Humanos y neandertales se aparearon, ¿qué pasó ahí, no? Ya, pero dice que hace un duro golpe a la segunda hipótesis. ¿Cuál es la segunda hipótesis? O sea, sustituyeron, o sea, mataron a todos y solo gobernaron los nuevos humanos, o estos humanos sapiens se mezclaron con el neandertal, ¿no? Pavot y sus colegas lograron extraer un diminuto fragmento de 378 letras químicas de ADN mitocondrial, una especie de breve apéndice del texto genético principal de cada célula, del espécimen de 40.000 años de antigüedad. O sea, no era tan antiguo entonces, ¿ah? O sea, al parecer este hueso tenía 40.000 años. 40.000 años desde un punto de vista evolucionista no es tanto tiempo, es bastante poco tiempo, ¿no? Que hasta hace 40.000 años haya existido un Australopithecus o un Neandertal es bastante sorprendente, ¿eh? Entonces, párrafo 2 es Pavot, así es la A con diéresis, ¿no? No, a ver, aquí tengo mi hojita. Experimentó con ADN mitocondrial. ¿No? Vamos con el siguiente párrafo.
Wow, interesante, ¿no? Imagínense la posibilidad genética que nos brinda, que nos da el hecho de establecer mediante este mapeo de genes el origen, ver cómo se han constituido algunos animales, ver los rastros de otras especies insertados. Es bastante interesante. Yo creo que aquí en genes podría salir, ¿por qué no?, alguien que estudia biología y que tiene una maestría en genética, ¿no? Tanto que se requiere sobre todo en estudios para mejorar los cultivos en las regiones amazónicas o andinas, ¿no? Sería una interesante vocación que podría desarrollar, ¿no? O ingeniero genético, ¿no? Que me parece que en Perú no hay, pero podríamos buscar alguna carrera asociada, ¿no? Muy bien, tercer párrafo. Cuando interpretaron el código, hallaron que el ADN del espécimen, o sea, del neandertal, difería en tal grado de los seres humanos vivientes que sugeriría que los linajes de los neandertal y de los hombres modernos habían comenzado a divergir mucho antes de la emigración de los humanos modernos desde África. De suerte que los dos linajes representan ramas geográficas y evolutivas distintas que derivan de un ancestro común. Ah, o sea, luego de analizar al neandertal, el neandertal es genéticamente diferente al hombre o al sapiens que estuvo viviendo desde África hacia Europa Central. Entonces, no son la misma especie, no se combinan, son diferentes, ¿no? Seguimos leyendo. Al norte del Mediterráneo, este linaje se convirtió en el hombre neandertal, afirma Chris Stringer, directora de la investigación sobre los orígenes del hombre del Museo Natural de Historia de Londres, ¿no? Y al sur del Mediterráneo, en nosotros. Si hubo alguna cruza cuando se encontraron posteriormente, fue demasiado esporádica como para dejar un rastro de ADN mitocondrial neandertal en las células del ser humano actual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, no? Sería aquí que los resultados mostraron, o sea, tenemos un ancestro en común, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Esta segunda parte, y que no hubo cruce, agrégalo por favor en la respuesta, dice que no hubo un cruce genético, ¿no? No se pudo establecer ello, ¿no? Vamos con el último párrafo. La bomba genética de Pavo pareció confirmar que los neandertales eran una especie distinta, ¿no? O sea, los neandertales no dejaron ADN. Nosotros no somos una herencia genética del neandertal, ¿no? Pero no contribuyó a resolver el enigma porque ellos se extinguieron y nosotros sobrevivimos. De repente apareció una pandemia que acababa con los neandertales, pero los sapiens, nosotros fuimos capaces de poder adaptarnos a estas enfermedades, ¿m? Posiblemente. Y estas enfermedades no acabaron con nosotros, sino que nuestro organismo comenzó a procesarlas y a generar anticuerpos suficientes para poder combatirlas. Y así nuestra especie posiblemente sobrevivió por los centenios y milenios, y otras especies se extinguieron a lo largo de la historia, ¿no? Siendo al final nosotros la única especie o la única raza, perdón, la única raza dentro de la especie humana, ¿no? Entonces, la pregunta es si se aparearon o se reemplazaron, ¿no? No se aparearon, así es la respuesta, ¿no? No se aparearon. Sapiens y humanos o sapiens, ¿no? Bueno, sapiens y neandertales. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces el tema? Obviamente el tema sería los neandertales.
Y la idea principal es una fórmula, ¿ya? La fórmula es tema, ¿no? Tema más verbo más objeto, ¿no? El tema de los neandertales, ¿no? Sería los neandertales, bueno, los neandertales y los humanos, o los humanos y neandertales, posiblemente se aparearon. Y digo posiblemente, aunque es una afirmación al fin, bueno, no se aparearon, porque es la gran incógnita que el texto intenta resolver, ¿no? Intenta resolver si los neandertales efectivamente se aparearon o si no se aparearon. Posiblemente se aparearon, porque es una hipótesis del texto. Campeones, vamos a ver ahora las preguntitas que te pueden venir, ¿no? La número 1, cuando te dicen el texto trata sobre, ahí esa pregunta aborda sobre la temática, ¿no? Ya estamos viendo acá el tema, ¿no? Pero no es suficiente para responderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre las preguntas tienen una enunciación semejante. Si yo usaría el mismo término, sería como que muy fácil para cuarto de secundaria. Pero quiero que te des cuenta que hay una relación entre humanos modernos, sapiens, y neandertales que se plantea en el texto, que vemos en qué sí y en qué no se parecen, ¿no? Ahora, Savante o Svante Pavó, ¿no? ¿Qué tipo de formación creen que ustedes pudo tener para ser un genetista? Ya hemos dicho, ¿no? Actualmente existe la ingeniería genética, está el biólogo evolutivo, está las personas que trabajan con los citólogos, ¿no? Que estudian las células, no que citan cosas, sino de citología. Entonces, es muy interesante todas las posibilidades que hay para poder estudiar una carrera, ¿no? La siguiente dice, de acuerdo al último párrafo. El último párrafo, donde dice no se aparearon, también dice de que no se pudo demostrar qué extinguió a los neandertales, ¿no? Y qué permitió que los humanos sí sigamos viviendo, sí sigamos existiendo, ¿no? Muy bien. La 4. ¿A qué área pertenece, a qué área del conocimiento pertenecería, ¿no? Cuando estudiamos podría ser a la evolución, ¿no? Podría ser, de repente, a la genética también podría ser como algo tipo arqueológico, hasta cierto punto podría ser. Aquí hay varias opciones y yo te pido que tú puedas revisar entre todas y ver cuál, según tú, se acomoda mejor como respuesta. Pregunta 5. De acuerdo al texto La evolución humana, el origen de la vida, campeones, es algo que siempre va a generar sueños, debates, porque el humano se autodenomina especial. Y para esto Fermi estableció una paradoja, la gran paradoja de Fermi. Fermi dice que toda civilización enfrenta un filtro. Y el gran problema es, para el humano, ¿dónde está el filtro, ¿no? Si de repente ese filtro, nosotros como humanos, lo hemos pasado, significa que somos una especie que ha vencido algo tan grande que ninguna otra especie en el universo o en las galaxias cercanas o en los sistemas estelares cercanos ha vencido. Por lo cual nosotros estamos vivos y ellos no. No estamos hablando de algo fácil, ¿eh? Estamos hablando de algo que sea casi imposible, que extinga a todas las civilizaciones. Si ese filtro ya lo hemos pasado, a la humanidad le espera como la gran victoria, ¿no? Porque sería la primera civilización que se una y se vuelva planetaria y luego se vuelva de sistema solar y luego puede hacer otra, ¿no? Y el problema de Fermi dice, lo preocupante sería que nosotros estemos detrás del filtro y que todavía no hayamos pasado ese filtro. ¿Cuál puede ser ese filtro? Inteligencia artificial súper avanzada que nos mate, alguna enfermedad que se salga y todos se vuelvan zombies, o alguna situación parecida, ¿no? Es interesante los planteamientos de Fermi, la evolución humana, porque nos invita a pensar. Campeones, les pido por favor que puedan terminar de resolver la ficha, que ya sabemos que es corta. No se olviden de enviarlo al tutor y la tutora marcando las claves correctas. Y ahora, esta información que está aquí te va a servir para completar tu esquema. El esquema es este que está acá. Solo se llenan los primeros 4 cuadros porque el texto se reparte en 4 apartados.
Nos encontramos la próxima semana para la última clase del taller de lectura. Siempre es una alegría vernos. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima.